Capítulo 1. No estaba del todo seguro de qué año se suponía que era, y en realidad ni siquiera estaba del todo seguro de que todavía siguieran en la misma década desde que zarparon por primera vez del reino de Camelot y se dirigieron al que, según todos los registros de su padre, eran las aguas más tranquilas y, por ende, donde nunca serían encontrados. Después de todo, ¿por qué alguien buscaría a dos británicos en el que era llamado como el mar más débil? Y hablando del mar, ahora mismo se encontraba en medio del mar aparentemente infinito sobre el mejor barco que pudo conseguir con las prisas cuando escapó de Camelot al descubrir las maquinaciones de su madre para hacerse con el trono de su padre. Y decía mucho del mundo exterior a su reino que el que su barco básicamente fuera una maldita fortaleza gigante, pequeña en comparación con los grandes buques de guerra de su padre, ciertamente, no generara más que un vistazo y un bonito barco y nada más. No sabía por qué demonios lo encontraba tan molesto, pero supuso que al menos en parte tenía que ver con su orgullo y patriotismo, donde su marina era el orgullo nacional. Volviendo al barco, este tenía dos cubiertas, un gran mástil, varias velas y una fortaleza lo suficientemente resistente como para, en teoría y según su gran maestro, el mago Merlín, ser capaz de soportar una booster call del gobierno mundial. No es que tuviera la intención real de intentar averiguar si era o no verdad. Además, en las velas como en el centro de la fortaleza se encontraba un símbolo bastante único que no era ni de lejos una calavera pirata, sino simplemente el símbolo de su familia. Pero volviendo al barco, este llevaba por nombre Dragoneart. En cuanto a la tripulación, ellos se hacían llamar Fairy Tail. Sí, era un nombre bastante extraño, pero la primera compañera de aventuras de ambos hermanos dijo algo sobre cómo el nombre hacía alguna especie de alusión a un misterio eterno, a una aventura eterna. No entendía por qué, después de todo, hasta donde él sabía, como miembro de la familia real de Camelot, el reino donde los humanos, la magia y las hadas convivían mutuamente, las hadas no tenían cola, precisamente hablando. Ahora mismo, mientras el resplandor del crepúsculo entraba por las ventanas iluminando de un hermoso tono naranja el interior del barco, el capitán del barco, Naruto Artorius Pendragon, se encontraba, como todos los días desde que dejó su patria, completamente ebrio mientras observaba los documentos que eran necesarios para la gestión del barco, o al menos eso era lo que se suponía que debería estar haciendo ahora mismo. Sin embargo, lo que realmente estaba haciendo era revisar la actual lista de miembros de su creciente familia, al mismo tiempo que intentaba descubrir por qué Mordred seguía insistiendo en llamarlas sus apestadas. Después de todo, tanto Erza como Ravel, a quienes había reclutado para su tripulación, ciertamente tenían una higiene incluso mejor que su hermana Marimacho, aunque decir que las reclutó era más bien una forma amable de decir que las había secuestrado accidentalmente de sus reinos gracias a... Bueno, eso era una historia bastante larga y complicada. Pero resumiéndolo lo mejor posible. Hace más o menos un año y un par de meses, él y su hermana se habían visto obligados a escapar del reino de Camelot hacia alguna parte del Grand Line, más concretamente en algún punto cerca del reino de Elbaf, para evitar ser usados como meros peones en los juegos de Morgan Le Fay. Por supuesto, llegar desde el Nuevo Mundo hasta el East Blue había sido una maldita pesadilla con solo dos personas en el barco, una de las cuales estaba en un estado casi perpetuo de ebriedad y la otra tenía una capacidad de navegación prácticamente nula. Sí, no había sido para nada una tarea fácil, a tal punto que tan pronto como llegaron a su destino en el mar más débil de todos los blues, él, como el hermano mayor, había intentado conseguir un poco de ayuda para hacerse las cosas más fáciles. Y como tal, había intentado realizar uno de los muchos hechizos que Merlín le había enseñado cuando aún era un niño. El ritual del familiar para convocar a un aliado poderoso. En retrospectiva, tal vez debió haber leído mejor el proceso, y en definitiva debió esperar a estar sobrio, pues, las cosas no habían salido como esperaba. Vale, mayormente las cosas habían salido relativamente bien hasta ahora. Su fuerza, más que prodigiosa, comparada solo con la fuerza de su propio padre, había bastado para salir de la mayoría de problemas, y su habilidad con la magia había solucionado bastantes de sus problemas, pero sin dar más rodeos, cuando intentó el ritual de convocatoria familiar las cosas simplemente no pudieron haber ido peor. Por supuesto, había funcionado, mayormente, pero debido a que estaba mayormente borracho cuando realizó el ritual, su habla arrastrada y el hecho de que en realidad no tenía ni la más puta idea de lo que estaba haciendo terminó por hacer que, en lugar de convocar a una criatura poderosa como los dragones de su padre o los sabuesos de Lancelot, terminara por hacer un contrato con guerreras de otros mundos.
Mordred al menos había tenido una buena sesión de risas cuando eso pasó. Después de todo, ella no se esperaba que su hermano mayor, famoso por su talento en el combate con espada y la magia, hubiera cometido un error de novato en lo que sin duda alguna era el ritual más importante en la vida de un ciudadano del reino de Camelot, especialmente uno que formaba parte de la Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda. En cuanto a la mujer que había convocado como su primera compañera, era una mujer de cabello rojo y temperamento que en cierta forma le recordaba a su madre, Lady Ginebra, cuando hacía algo malo como entrar al palacio con las botas cubiertas de barro de los entrenamientos, o acostarse con una doncella del campesinado. La mujer, después de intentar apuñalarlo cuando le explicó que la había convocado de su mundo por accidente, se había enfurecido comprensiblemente y, por supuesto, había intentado estrangularlo mientras le exigía que la regresara a casa. Por supuesto, Mordred no lo había tomado a bien y, por supuesto, había contraatacado. Lo que, por supuesto, lo llevó a tener que intervenir para evitar que su hermana pequeña acabara por hundir el barco. Eventualmente había conseguido hacer que ambas se calmaran, lo que le permitió explicar en detalle lo que había pasado y por qué la había convocado, e incluso si ella le gritó un par de horas sobre cómo no debería intentar una magia tan peligrosa estando borracho, al final, y siguiendo sus propios ideales, había aceptado formar parte de su grupo y ayudarlo a proteger a su hermana de las maquinaciones de su madre. Fue solo después de eso que descubrió cuál era su nombre. Erza Scarlet, la mujer más fuerte de su gremio, lo que hizo que Mordred la mirara poco impresionada, ya que, hasta que Naruto intervino para detener la pelea, Mordred había estado dándole una paliza unilateral, y Naruto tuvo que decirle que se encargaría de entrenarla lo mejor posible para estar a la altura de los desafíos que estaban por venir, mejorando no solo su magia y sus habilidades con la espada, sino también explicándole cómo usar su fuente mágica, lo que aumentó bastante sus capacidades mágicas. Claro, no estaba ni cerca del nivel de Mordred todavía, ni mucho menos del propio Naruto, quien solo era superado por su padre mismo y Sir Lancelot en la mesa redonda, pero ella no llevaba los años que ambos hermanos llevaban entrenando. Sin embargo, Erza crecía a un ritmo acelerado, ya que era de las que aprendían al hacer, y no tenía dudas de que en unos pocos años más estaría al nivel que Mordred tenía en estos momentos. Y hace más o menos un mes, y después de que Erza se lo exigiera, consiguió una segunda compañera para ayudarlos con las labores administrativas, ya que ellos como príncipes, o bueno, Naruto como príncipe y Mordred siendo increíblemente irresponsable con el dinero. El punto era que al final había aceptado convocar a una segunda compañera. Sorprendentemente, esta nueva compañera, Ravel Fenix, había tomado el asunto mucho mejor que Erza. Supuso que se debía a la naturaleza de los demonios como seres ambiciosos que siempre se alineaban a los más fuertes y, aunque Naruto ciertamente no estaba en su mejor momento de salud emocional y se la pasaba borracho constantemente, ciertamente era poderoso por derecho propio y, como tal, la bonita chica de cabello rubio había aceptado ser su diablesa convocada y servirle por el resto de su vida natural. Internamente se preguntaba si ella sabía que, debido a la naturaleza de las espadas de Camelot, su familia era técnicamente inmortal, pero no era como si eso importara, así que nunca intentó explicarlo. Con el tiempo, tanto Erza como Ravel habían desarrollado un gran cariño por ambos hermanos, haciendo que Mordred comenzara a llamarlo mujeriego desvergonzado. No era como si a Naruto le importara, el sexo era una de las pocas cosas que hacían llevadera su situación y ciertamente no iba a rechazar en lo absoluto a dos mujeres hermosas que se lanzaban a sus brazos. De hecho, solo un imbécil haría algo como eso, y Naruto ciertamente era un imbécil, pero no uno tan grande como para desaprovechar la oportunidad que le estaban dando. Señor. Sin embargo, pronto Naruto fue sacado de sus pensamientos internos ante la dulce voz de la única de sus compañeras en el barco. Sí, aparentemente dejarlo solo en el barco era algo que las tres chicas habían decidido que era un gran no. Esta vez era el turno de Ravel, quien vestía con un bonito vestido morado y medias de seda negra debajo. No iba a mentir, se veía increíble con eso, y el hecho de que le trajera una copa del mejor vino que tenían en el barco solo aumentó su encanto. Acción que hizo que simplemente no pudiera evitar atraerla hacia. Capítulo 2. Una reunión peculiar. Por aquí, señorita, el maestro la está esperando en su despacho.
Nami estaba genuinamente impresionada por el servicio tan rápido, pues ni siquiera un minuto después de que hubiera tocado la campana, inmediatamente la joven de cabello dorado y bastante bonita le había abierto la puerta y la condujo por el barco, que en realidad estaba cargado de todo tipo de lujos de una tierra que Nami no estaba del todo segura de conocer, pero parecía estar llena de mitos y folclore que honestamente parecían bastante interesantes. Muchas gracias, dijo Nami mientras asentía con la cabeza y entraba en la oficina del rumoreado maestro de Fairy Tail, quien se decía era el hermano mayor del Caballero Rojo, mejor conocida como Mordred Pendragon, quien ya se había hecho de un nombre en el East Blue. ¿Qué misión quieres organizar?, preguntó Naruto mientras levantaba la vista y, tan pronto como terminó la pregunta, no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. Estaba seguro de que conocía a la mujer de cabello naranja que tenía frente a él. Borracho como estaba, lo cierto era que su memoria le estaba fallando y no recordaba dónde había visto ese rostro en el pasado. Fue solo después de un minuto que finalmente recordó al menos en parte de dónde la conocía. Era de historias que escuchó cuando iban a surtir sus despensas en los puertos. Al no ser piratas, los mercaderes hablaban mucho sobre diversos chismes, y Mordred era una de las peores chismosas del mundo. Siendo solo una adolescente, simplemente no podía evitar querer saberlo todo de todo, y como buena hermana menor le contaba a su persona de más confianza todo lo que descubría, siendo él dicha persona de más confianza. Y entre las historias que le había contado estaba la de una mujer de cabello naranja que le estaba provocando bastantes problemas a algunos piratas y mercaderes de dudosa reputación. Nami, si no recordaba mal. Robar solo a los piratas y personas de dudosa reputación definitivamente no podría ser coincidencia, y estaba seguro de que debería haber algo en su pasado que la hizo elegir esos objetivos. Después de todo, robar a los piratas era una decisión de lo más peligrosa. Alvida, la masa de hierro, era bastante fuerte, para personajes como Nami, claro está, que no parecía especialmente fuerte. En el mismo momento que sintió la mirada penetrante del hombre bastante bien parecido, del joven de cabello dorado y ojos verdes cuyo nombre aún desconocía, Nami no pudo evitar que su cuerpo temblara de pánico y que se llenara de nerviosismo y pánico. Esos ojos le recordaban demasiado a los de Arlong, incluso si estaban en un rostro bastante más amable. No tiene por qué estar nerviosa, señorita, el maestro solo tuvo una mala noche, tome un poco de té y detállenos su situación, por favor. Y como un ángel caído del cielo, irónicamente hablando, Ravel salió de la nada con 2 tazas de té caliente y le entregó una a su nueva clienta, y con ese simple gesto de amabilidad bastó para que Nami se relajara un poco. Tras tomar un sorbo de té, finalmente se recompuso lo suficiente y fue así que comenzó a contarles lentamente toda la historia de su pueblo, o al menos toda la que se sintió cómoda para contar, sin escatimar en detalles sobre Arlong y su pandilla. Una historia que en realidad había conmovido bastante a Ravel, quien como una dama noble bastante amable, irónico tomando en cuenta su naturaleza demoníaca. Sin embargo, Naruto se mostró bastante más tranquilo, incluso parecía verse bastante indiferente ante su situación, pero Ravel había llegado a conocerlo lo suficiente como para saber que en realidad estaba bastante enojado y, como tal, no esperaría a que Mordred o Erza volvieran para ir cuanto antes a convertir a esos peces mutantes en ceviche, y ahora Ravel tenía antojo de ceviche. En resumen, por favor expulsen a Arlong y su pandilla de mi aldea, y si es posible de East Blue. Esta es la misión que tengo para ustedes. Nami incluso había llegado tan lejos en su desesperación que no tuvo problemas en inclinar la cabeza y suplicar si era necesario. Ravel, por supuesto, estuvo a punto de aceptar inmediatamente la comisión, pero una mirada de reojo de Naruto bastó para que se detuviera. Después de todo, él era mucho más cínico. Después de todo su padre lo había entrenado para eventualmente ser el gobernante de la nación más poderosa del mundo, así que naturalmente no confiaría ciegamente en alguien cuyo sobrenombre era la gata ladrona. Así que, con eso en mente, decidió tantear levemente el terreno con la mujer, para ver si era alguien digna de su confianza. Entonces, señorita Nami, ¿exactamente cuánto planea pagarnos por su misión? Era una pregunta sencilla, sin duda alguna, pero su padre le había explicado una cosa. Puedes saber el valor de un hombre por el valor que él mismo le da a su familia. Era cierto que en realidad no se refería a esto, pero sin conocerla mucho más que por rumores, estaba seguro de que esa simple pregunta le bastaría para hacerse más o menos una idea de su carácter. Sí, 1.000.000 de berries, dijo Nami, quien había cometido el mayor error de su vida en ese momento.
Naruto lo había notado en el mismo instante en el que intentó decir 100 millones, solo para detenerse en el último segundo y decir el precio más ridículo para alguien que supuestamente deseaba salvar las vidas de todos sus amigos y conocidos de un tirano. Incluso la propia Ravel no pudo evitar parpadear, completamente atónita ante el descarado error y corrección de la muchacha ante ella, y perdió automáticamente toda su simpatía. Demonios, incluso si sus hermanos mayores de regreso en casa eran unos perfectos imbéciles la mayoría del tiempo, para ella valían más que todo el dinero del mundo. Aún así, Naruto iba a darle una última oportunidad. Después de todo, estaba seguro de que en su mayoría la chica en realidad solo estaba dejándose guiar por los rumores de que aceptaban misiones y recibían recompensas relativamente asequibles para la mayoría de las personas. El ejemplo más grande fue la recompensa de apenas 1.000.000 de berries que había obtenido por la misión que había recibido de parte de algún alcalde que le había encomendado. No estaba seguro de si había sido a él o a Mordred, pero francamente eso no importaba ahora mismo. Señorita Nami, 1.000.000 de berries, ¿realmente no cree usted que eso es increíblemente poco por lo que me está pidiendo? Ni siquiera hizo el más mínimo intento de hacer parecer su declaración como una pregunta, ni mucho menos se molestó en fingir sonreírle. Él era el hermano mayor, y como tal sabía que para él la vida y la felicidad de Mordred valían 1000 veces más que el trono del reino de Camelot. Motivo por el cual, tan pronto como Merlin descubrió el plan de Morgan de usar a su hermana pequeña como un peón en su juego de poder, sin pensárselo dos veces dejó atrás todo su estatus y lujos como el príncipe heredero del trono, tomó el primer navío que pudo encontrar y puso tanta tierra y mar como le fue posible para asegurarse de mantenerse fuera del alcance de las maquinaciones de su tía. Y como tal, simplemente no podía ni quería creerse que alguien valorara el oro más que a la familia y los amigos. Por supuesto, iba a encargarse de ese tal Arlong y su banda de hombres pez independientemente del resultado de sus negociaciones con Nami, pero aún así, antes de eso necesitaba saber si podría confiar en esta mujer. Después de todo, había llegado hasta él en un barco de pesca sin cabina, y habilidades de navegación como esa eran sin duda algo que podría usar en lugar de seguir dependiendo de la magia de viento que Merlin le había taladrado en la cabeza cuando aún era niño. Por supuesto que conozco el peligro de esta misión, maestro. En realidad, ahora que lo pensaba, nunca se había presentado a Nami y Ravel no solía presentarlo por su nombre a sus clientes, casi siempre llamándolo señor o maestro. Bueno, algo que corregiría si esta chica pasaba su prueba, hasta ahora iba completamente mal encaminada. Simplemente deme un precio. Siempre y cuando pueda deshacerse de Arlong y su pandilla, no me importa el precio. Estoy dispuesta a pagarlo. Él no necesitó ser un empático para saber que esta mujer, claramente no se creía sus propias palabras. Las señales estaban ahí. Apretó los dientes, no mucho ni con fuerza, pero se habían notado sin problemas. Su forma de hablar y el tono que había utilizado la habían delatado desde el principio. Aún así, intentó una prueba más para ver si había algo que realmente podría rescatarse de esta mujer. En ese caso, no voy a andarme con rodeos. Quiero este número, dijo con su tono serio mientras levantaba únicamente 2 de sus dedos y continuaba mirando a Nami con los ojos fríos. ¿2 millones? Preguntó Nami, ganándose únicamente una negación con la cabeza de parte de Naruto, quien simplemente entrecerró los ojos nuevamente. Entonces, ¿20 millones? Preguntó tentativamente. Sin duda alguna, ese precio estaría dentro de su rango de precios apenas aceptable. Sin embargo, una vez más Naruto negó con la cabeza, una segunda vez, con sus ojos cada vez más fríos. No puede hablar de 200 millones, gruñó con las comisuras de sus labios crispándose notoriamente. Esa oferta superaba completamente todas sus expectativas, pero, aún así, y apretando los dientes, todavía sería algo que podría sobrellevar. Sin embargo, una vez más, Naruto volvió a negar con la cabeza. 2.000 millones. 100 millones por pueblo. Ese es el precio, pero me aseguraré de que Arlong y todos sus secuaces dejen este mundo, declaró Naruto secamente. ¿Qué? 2.000 millones. Gritó Nami mientras se levantaba torpemente y derribaba la silla en el proceso. No pudo evitar pensar que esto era un robo en todo el sentido de la palabra. Incluso Ravel no pudo evitar que sus ojos se abrieran en estado de shock. Obviamente incluso ella no se esperaba en lo absoluto el precio que Naruto había puesto.
Después de todo, si bien no habían cobrado precisamente precios bajos por sus misiones más importantes, e incluso habían cobrado las recompensas por los piratas que habían derrotado, ella en realidad llegó a pensar que Naruto deseaba pasar completamente desapercibido cobrando precios bajos. Pero ahora mismo, el Naruto amable y gentil del que se había llegado a encariñar en los últimos meses se había ido completamente, y ahora en su lugar se encontraba un hombre frío y sin misericordia, tanto así que había dado el precio más alto que se le ocurrió en ese mismo momento. Sin embargo, sabía que ante todo Naruto era una persona de corazón y alma noble, así que al final decidió no intervenir y simplemente permitió que todo continuara, ansiosa por averiguar qué demonios estaba maquinando en su cabeza. Bueno, obviamente, señorita Nami, mi precio es bastante alto, pero considerando que soy el más fuerte de todo el gremio creo que, sin duda alguna, mis habilidades compensan el precio más que elevado. Esto le confirmó a Rabel que había algo más en juego. Naruto rara vez redundaba sobre un tema a no ser que realmente quisiera probar un punto, siempre con la intención de, en realidad no estaba muy segura de cuál era su intención, pero siempre había una intención detrás de cada acción que tomaba. En cuanto a Naruto, no pudo evitar sentirse cada vez más y más decepcionado con las reacciones de su ahora no grata clienta, a la que en realidad estaba más que tentado de arrojar por la borda y dirigirse a Kokoyashi para hacer el maldito trabajo él mismo completamente gratis. Nami, sin embargo, no podría estar teniendo una peor reacción incluso si lo intentara. Ciertamente había estado más que dispuesta a pagar 100 millones de berries a Arlong solamente para comprar la libertad de Kokoyashi, y si él le cobraba esos mismos 100 millones, simplemente podría haber dudado un poco y luego aceptarlo. Pero, simplemente acababa de exigirle 2.000 millones para el mismo trabajo. Pero estaba por liberar no solamente el pueblo de Kokoyashi, sino también todos los otros pueblos bajo el yugo de Arlong. Aún así, ese dinero estaba mucho más allá de sus capacidades reales. Después de todo, había estado trabajando muy duro durante los últimos años para ahorrar lo suficiente como para siquiera ser capaz de pagar los 100 millones originales, y aún así estaba bastante lejos de la cantidad que le exigía el maldito hombre pez. Como si yo fuera a... Nami estuvo por despotricar en voz alta, insultar a este ladrón bastardo de todas las formas, diciendo dónde podría meterse el dinero en lugares que una dama como ella no tendría por qué mencionar. Sin embargo, antes de que pudiera decir cualquier cosa más, los ojos fríos de Naruto la congelaron en su lugar. ¿Tampoco valen para ti la vida de tu hermana y la gente de tu aldea a quienes dices amar? Dijo Naruto luego de haber azotado el puño contra su escritorio y haberse levantado, dejando ver que en realidad superaba la altura de Nami por más de una cabeza y que, pese a no ser tan grueso como Arlong, seguía estando construido para la lucha. Eres una rastrera y miserable perra avariciosa que no fue capaz de ver que simplemente estaba probando su temple, para ver qué tanto estabas dispuesta a dar por la vida y libertad de quienes dices amar. Y, sin embargo, fallaste todas y cada una de mis pruebas tentativas. El hombre apenas había sido capaz de contener su ira en ese momento, pues ciertamente Nami lo había hecho enojar más que nadie en toda su vida, y una vez el bastardo de Gawain se había comido el último trozo de tarta de manzana de su madre. Oh, era esa prueba, murmuró Rabel para sí misma. Supuso que en realidad tenía sentido. El barco necesitaba un navegante y, aunque no podía juzgar objetivamente sus habilidades de navegación por un simple logro como llegar a su embarcación en un pequeño bote de pesca, ciertamente la chica tenía un don para la navegación. Rabel, enciérrala en un camarote y pon todo lo que no esté atornillado o asegurado al piso o las paredes en la bóveda, y por si no quedó claro, sácala de mi vista. Sí, señor, dijo Rabel sin pensárselo dos veces antes de tomar a la ahora completamente atónita y asustada Nami, llevándola directamente hacia una de las habitaciones del navío. Poco tiempo después, la rubia regresó a la oficina de Naruto donde, por unos momentos, miró al hombre que había ganado su corazón de tal forma que eventualmente fue capaz de hacer que él rompiera completamente su silencio. ¿Decepcionada?, preguntó Naruto mientras acariciaba levemente la cabeza de Rabel, quien tras un rato simplemente dejó salir un profundo suspiro de resignación antes de sentarse sobre su regazo. Quiero estarlo, de verdad lo quiero, pero, lo cierto es que realmente no puedo. Aunque fuiste muy duro, sin duda tienes tus motivos para estar enojado con ella, comentó finalmente mientras dejaba caer su cabeza sobre el hombro de Naruto. ¿Te asusté?, preguntó Naruto con una sonrisa burlona, sabiendo que en realidad no lo había hecho. Rabel estaba hecha de un material mucho más duro.
Ella, por supuesto, no lo dignó con una respuesta en ese momento y simplemente rodeó a su hombre con los brazos y permitió que su trasero se acomodara mejor sobre su regazo. Tras un rato más, finalmente eligió romper el silencio con una simple pregunta. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora? ¿Sabes que si Mordred vuelve y se entera de lo que pasó aquí, va a alimentar a sus abuesos con la chica? Dijo Ravel, quien, conociendo bien el temperamento de la hermana menor de Naruto, no dudaba que ella haría eso. Vamos a Kokoyashi, me encargaré de esto yo mismo y luego tiraré su trasero de mi barco, fue la simple respuesta de Naruto. No tenía caso seguir con los rodeos. Algo que, por supuesto, hizo que Ravel le dedicara una sonrisa ligeramente lujuriosa. Bueno, en ese caso, si terminamos con esto, creo que podría usar el traje de novilla, o incluso el de conejita, dijo antes de besar levemente a Naruto para posteriormente dejar la oficina. Tenía que guardar las cosas de valor en la bóveda del barco. Después de todo, si el maestro lo había dicho, entonces debía cumplirse. Debes dejar de juntarte con Erza, dijo Naruto. Afortunadamente Mordred era demasiado influenciada por su hermano mayor como para adquirir las tendencias más que vergonzosas y pervertidas de la pelirroja. Fin del capítulo. Capítulo 3. Trueno carmesí, en el camarote de Nami, 2000 millones. No pudo evitar gritar Nami, sintiendo en lo más profundo de su ser que eso no era otra cosa más que un maldito robo. Ladrón. En su interior esa era la verdad. El tipo simplemente quería estafarla por la vida de las personas que ella amaba con todo su corazón. Se preguntaba dónde había quedado el viejo y clásico precios bajos y alta calidad, además, ¿por qué solo se portaba así con ella? 2000 millones simplemente era una cantidad que no podría ahorrar ni aunque trabajara hasta el día de su muerte, y por eso mismo no podía hacer otra cosa más que llorar en la habitación donde la mujer de cabello peinado en taladros la había encerrado. Eso solo hizo que su ira hacia el supuesto maestro del Dragonear, quien había ordenado que la encerraran, creciera aún más. Pero después de un buen rato, se dio cuenta tristemente de que, al final del día, si este hombre de verdad tenía el poder suficiente para acabar con Arlon y salvar a su gente, entonces no importaría si tenía que vender su alma para conseguir el dinero. Después de todo, ya había estado robando por unos cuantos años para pagarle a Arlon, ¿qué más daba si seguía robando por varios años más para pagar la deuda y salvarlos? A la mañana siguiente, había dormido hasta muy tarde luego de haberse quedado completamente rendida tras llorar entre las almohadas hasta muy entrada la noche. Sin embargo, finalmente salió de la habitación con sus ojos marcados por las ojeras. No eres cliente, así que tendrás que pagarlo. Pero no voy a dejarte morir de hambre. La voz de Ravel, antes cálida, amable y comprensiva con su situación, ahora no era más que una daga de veneno fría como el hielo. Aún así, tal como había dicho, no iba a dejar que alguien muriera de hambre en su fortaleza. Simplemente eso sería una mala imagen para el negocio. Muchas gracias, señorita Ravel, dijo Nami con una sonrisa nerviosa, sin estar segura de que había cambiado para que ahora incluso una chica tan amable y educada como Ravel mostrara un giro tan radical en su actitud. Después de eso, Nami intentó charlar con la rubia de cualquier cosa para intentar averiguar qué demonios estaba pasando y qué sería de ella ahora. Sin embargo, las respuestas, si es que llegaban, se limitaban a poco más de un monosílabo, junto con los ocasionales "no es asunto tuyo" y similares, que dejaban en claro que había agotado de alguna manera su bienvenida. ¿Dónde está el maestro?, preguntó, intentando volver a hablar con el hombre. Al final del día había decidido esclavizarse por el resto de su vida para salvar a su familia. En la cubierta, fue todo lo que dijo Ravel, no queriendo pasar más tiempo con Nami del necesario. Además, si alguien podía poner en su lugar a la pequeña perra ladrona que veía la vida de su familia en función del dinero y no del amor verdadero que todo ser humano debería tener, ese era Naruto. Cierto, Naruto era un cabrón alcohólico y mujeriego, pero amaba a Mordred, su preciosa hermana menor, con locura. Y había llegado a amar a Ravel y Erza con una intensidad similar, y solo por eso Ravel estaba segura de que, si eso significaba salvar sus vidas, él con gusto daría la suya. Solo por eso, para la joven de cabellos dorados, él ya valía miles de veces más de lo que alguna vez valdría Nami. HMPH, fue todo lo que salió de la boca de Nami antes de levantarse y dirigirse lentamente hacia la cubierta superior, donde se encontró con el hombre de cabellera dorada mirando hacia el horizonte como si nada realmente estuviera mal en el mundo. Por supuesto, eso solo hizo que su opinión sobre él se redujera aún más. Creía haber ordenado que te encerraran en un camarote.
Pese a lo enojado que estaba con la mujer, ahora que estaba bastante más sobrio y relajado su voz salió bastante más calmada. Lo que, por supuesto, hizo que Nami no pudiera evitar estremecerse y comenzara a mirar de un lado a otro en busca de cualquier tema de conversación, con la intención de decirle que aceptaba su trato. Sin embargo, al hacerlo no pudo evitar que, de un momento a otro, sus pupilas se contrajeran de golpe. Pues de pronto se dio cuenta de que conocía perfectamente esta zona del mar. Después de todo, era la misma en la que había aprendido a navegar hacía tantos años. Y, a lo lejos, fue capaz de ver una pequeña mancha negra acercándose cada vez más. Estaban por llegar cerca de su ciudad natal, por llegar a Kokoyashi. Fue en ese mismo momento que el corazón de Nami no pudo evitar encogerse, pues se dio cuenta de que este hombre realmente no había estado pensando en ningún momento en estafarla y conseguir su dinero. Un poco tarde para darte cuenta de eso, ¿no lo crees?, dijo Naruto con su voz repentinamente volviéndose mucho más cortante que hacía solo unos minutos atrás. Aún así, en ningún momento se dio la vuelta para encarar a Nami. Sus palabras hicieron que, una vez más, el cuerpo de Nami se estremeciera visiblemente antes de que, de un momento a otro, simplemente tomara una profunda respiración y diera unos cuantos pasos hacia adelante, solo para que una mirada de reojo de parte de Naruto la parara en seco a solo unos metros de él. Maestro Naruto, por favor, se lo suplico, ayúdeme a expulsar a la banda de Arlong de Kokoyashi, dijo Nami mientras intentaba arrodillarse para suplicar por la ayuda de este hombre. No importa cuánto tiempo más tenga que seguir robando, voy a conseguir el dinero que me solicitó, pero por favor, ella no fue capaz de continuar hablando, pues, de un momento a otro, el inconfundible sonido del retumbar del trueno provocó que la chica cayera de espaldas y mirara a Naruto, quien finalmente se había dado la vuelta completamente para mirarla directamente con sus fríos ojos, dejándole en claro que ella no era más que un insecto particularmente jugoso al que ansiaba aplastar entre sus botas. No has entendido nada sobre nada, así que cierra tu boca y no vuelvas a abrirla o te arrancaré la lengua, amenazó Naruto. Claramente esta perra estúpida aún pensaba que el dinero lo solucionaría todo, que seguir robando lo solucionaría todo, y él simplemente se había cansado de escucharla. Sin decir nada más, simplemente llevó su mano hacia la espada colgada en su cintura y, en ese mismo momento, el mar a sus espaldas se agitó. De un segundo a otro, un gigantesco monstruo marino en forma de vaca se interpuso entre su barco y la isla que había venido a liberar. Monstruo que hizo que los ojos de Nami se encogieran una vez más al reconocer a la mascota favorita de Arlong, Momo. Sin embargo, antes de que pudiera avisarle a Naruto sobre la bestia que seguía a sus espaldas, el rubio simplemente desenvainó su espada en menos de un segundo. Trueno carmesí, los ojos de Nami no pudieron evitar abrirse al presenciar lo que había ocurrido, pues tan pronto como la espada dejó su vaina, el intenso rojo carmesí destelló directamente desde la hoja y, como si fuera un cuchillo caliente sobre mantequilla, Momo fue cortada limpiamente en dos partes que lentamente comenzaron a hundirse en lo profundo del mar. Poco después, la velocidad del barco simplemente aumentó y se dirigió a toda velocidad directamente hacia el Arlong Park. En menos de un minuto se estrelló contra las grandes puertas de la base, provocando que éstas se abrieran de golpe. Y, a su vez, haciendo que los Gyojin dentro, que hasta hace poco habían estado disfrutando de un banquete desenfrenado por pura diversión desde la primera hora de la mañana, simplemente no pudieran evitar salir corriendo en el mismo instante en que algo se estrelló contra las puertas de su cuartel. ¿Qué demonios pasó? ¿Quién es tan atrevido? ¿No sabes que este es nuestro territorio? No importa quién seas, te atreviste a perturbar nuestro banquete, morirás aquí hoy. Naruto ciertamente no estaba poniendo la más mínima atención a todos y cada uno de los Gyojin que estaban completamente furiosos ahora mismo. Nami, por el contrario, no podía estar en un peor estado de shock, completamente atónita por la audacia que había visto en el joven de cabellos rubios a sus espaldas. Al menos fue así durante un rato, hasta que el resentimiento por todo lo que había pasado se convirtió lentamente en ira, una ira que hizo que simplemente ya no fuera capaz de contener sus palabras. Arlong. Armándose de valor, Nami simplemente corrió hasta subir por la proa del barco y gritó con todas sus fuerzas. Nami, ¿de verdad, esa es Nami?, preguntó uno de los Gyojin. Oye, Nami, ¿tomaste la medicina equivocada hoy? ¿Cómo te has atrevido a hacer esto? Ya sabes las consecuencias de lo que pasará con tus amigos. Y pronto los Gyojin pasaron de gritos alterados a ira y amenazas hacia su pequeña esclava humana,
quien permaneció completamente impasible mientras miraba a Arlong como si tuviera todo el poder del mundo, lo cual era posiblemente debido a que detrás de ella tenía a un sujeto que se rumoreaba estaba al mismo nivel del relámpago carmesí, quien resultó ser su hermano mayor. Arlong, ya he tenido suficiente, lo que nos has hecho a mí, a la aldea de Kokoyashi, todo terminará hoy. Ya no podrás hacer lo que quieras. Nami gritó con convicción en su voz. Ella no es muy lista, ¿verdad, señor? Preguntó Ravel mientras salía a la cubierta y luego de que Naruto estrellara imprudentemente el barco contra algo que sin duda era tan resistente como el hormigón sólido. No fue capaz de ver una prueba de carácter, incluso si se lo grité en la cara, 2 veces, dijo Naruto con su mejor cara de póker. Normalmente este sería el momento en que saltaría desde detrás de la chica bonita y aplastaría a sus enemigos con todo el poder de un dragón furioso, pero, le gustaba la idea de que esos idiotas insultaran a Nami. Sí, él era así de mezquino. Me bastaba con un sí, ¿sabes? Resopló Ravel antes de sacar un portapapeles y comenzar a examinar los daños del barco. En el caso de los Gyojin, que simplemente eligieron ignorar a la rubia que estaba casualmente revisando el barco mientras Nami continuaba mirando a su capitán con intensidad, simplemente no pudieron evitar estallar en carcajadas ensordecedoras. Jajaja, ¿lo escuchamos bien? Tú, una humana débil, ¿quieres vengarte de nosotros? Oye, Nami, si sabes lo que hacemos con los traidores por aquí, ¿verdad? Hermano Arlong, ya escuchaste lo que dijo Nami. ¿Qué tal si matamos a todos en su pueblito frente a ella? Una idea maravillosa, estoy de acuerdo, gritaron los Gyojin antes de volver a carcajearse en voz alta y ruidosa. Todos salvo uno. El Gyojin de mayor edad, quien estaba sentado en su silla de playa observando atentamente el símbolo en las velas del barco que acababa de estrellarse contra su base en este mar patético. Nami, veo que esta vez fuiste muy lejos. Has encontrado un buen patrocinador. Por supuesto, siendo alguien que viajó por el Nuevo Mundo durante un buen tiempo, Arlong conocía ese símbolo. ¿Quién iba a decirle que uno de esos estirados dejaría su isla para aventurarse en este, el más débil de todos los mares? Bueno, daba igual. De Cameloto no, seguía plenamente convencido de que, siendo un patético humano, podría con quien sea que estuviera en ese barco. Oye, Arlong, parece ser que ese barco es el del novato que ha estado haciendo mucho escándalo por aquí últimamente, el dragón Earth, le dijo Archie en un susurro apenas audible. Después de todo, se rumoreaba que ese barco tenía en sus filas a alguien que era usuario de la Logia del Trueno. Es un nacido en Camelot. No sé cómo los encontró o qué les dio para que lucharan por ella, pero, muchacho, esta mujer te está engañando, no va a pagarte. El Gyojin de dientes de sierra no pudo evitar burlarse, provocando que Naruto pusiera los ojos en blanco. Honestamente, uno pensaría que ya se habrían dado cuenta de que él apenas si toleraba a Nami. En fin, no te quiero en mi nave para cuando termine esto, perra, dijo Naruto antes de simplemente comenzar a moverse, haciendo que incluso Arlong, quien había estado viéndolo fijamente, no pudiera evitar sorprenderse al ver que el muchacho de cabellos dorados simplemente había desaparecido de la nada. Trueno carmesí, y antes de que pudiera siquiera reaccionar, desde su espalda el sonido crepitante del trueno rojo atravesó completamente el cuerpo de Arlong, con una intensidad y poder tal que la corriente lo convirtió en cenizas en poco menos de un segundo. Cenizas que lentamente comenzaron a dispersarse por los vientos. Y una vez terminó, los fríos ojos esmeralda de Naruto se dirigieron directamente hacia el resto de los hombres pez, quienes no pudieron evitar dar un paso hacia atrás. Fin del capítulo. Nota del autor. Ok, antes de irme una última pregunta, y ya hablando en serio. ¿A quiénes debería invocar Naruto a continuación? Y, por si no ha quedado claro hasta ahora, Nami no va a formar parte de la tripulación. Ya quedó más que claro que Naruto la detesta.